Hola amigos de Facebook, tal vez notan algo diferente aquí atrás. Miren, mi amigo Felipe Reyes Barragán me dio la idea de poner la portada y el número del capítulo para que para ustedes sea un poquito más fácil identificar en qué capítulo vamos. Bueno, pues muchas gracias a Felipe y muchas gracias por todos los comentarios y las ideas que me están dando para caracterizar las voces de los personajes y muchas otras cosas para que pues esto pueda ser más divertido para los dos. Ahora vamos a continuar con el capítulo 3, pero antes de eso vamos a hacer un pequeño resumen de dónde nos quedamos. Conocimos a Momo, que es una pequeña niña que vive en una ciudad ancestral, que tiene nuevos amigos y que tiene un poder muy especial. El poder especial de Momo es que sabe escuchar, pero no sabe escuchar de cualquier manera, sabe escuchar de manera atenta e interesada. Y con este poder ha logrado resolver problemas que llevaban años y años y años sucediendo en esa ciudad. Incluso ha hecho cantar a los pajaritos que llevaban mucho tiempo sin cantar, solamente escuchando. Entonces, pues ahí nos quedamos el día de ayer y hoy vamos a continuar. Capítulo 3. Una tempestad de mentira, una tormenta de verdad. Por supuesto, cuando Momo escuchaba, no hacía distinciones entre adultos y niños, pero había otra razón por la que a los niños les gustaba tanto ir a jugar al viejo anfiteatro. Desde que Momo estaba allí, jugaban mejor que nunca antes. Ya no existían momentos de aburrimiento. Y esto no se debía a que Momo les hiciera buenas sugerencias, no. Momo tan solo estaba allí presente y participaba de sus juegos. Y justo por eso, no se sabe cómo, a los propios niños se les ocurrían mejores ideas. Todos los días inventaban nuevos juegos. ¿A cuál más bonito? Un día bochornoso y agobiante, había unos 10 u 11 niños sentados en los escalones de piedra esperando a Momo, que se había ido a dar un paseillo por los alrededores, como tenía por costumbre de hacer de vez en cuando. El cielo estaba cubierto de negros nubarrones. Probablemente pronto estallaría una tormenta. Mejor me voy a casa, dijo una muchacha que iba con su hermanito pequeño. Los rayos y los truenos me dan miedo. ¿Y en casa? Le preguntó un chico que llevaba gafas. ¿Es que en tu casa no te da miedo? Sí, también, contestó la muchacha. Entonces da lo mismo quedarte aquí, opinó el chico. La chica se encogió de hombros y asintió. Al cabo de un rato dijo, pero a lo mejor Momo no aparece. ¿Y qué? Intervino en la conversación otro chico que tenía un aspecto un poco descuidado. No por eso vamos a dejar de jugar algo, podemos hacerlo también sin Momo. Vale, ¿pero a qué? Yo tampoco lo sé, pues a cualquier cosa. Cualquier cosa no quiere decir nada. ¿Quién tiene una idea? A mí se me ocurre algo, dijo un chico gordito con una voz aguda como de niña. Podríamos jugar a que todo este círculo es una gran nave y vamos navegando por mares desconocidos y vivimos aventuras. Yo soy el capitán, tú eres el primer timonel y tú eres un investigador, un profesor que se trata este viaje es de exploración, ¿entienden? Y todos los demás son marineros. ¿Y las chicas? ¿Qué somos? Marineras, es un barco del futuro. Era un plan estupendo. Intentaron jugar, pero no se podían poner de acuerdo en qué forma hacerlo, y el juego no fluía. Al cabo de un rato, todos estaban sentados de nuevo en los escalones de piedra esperando, y entonces llegó Momo. Se oía el bramido del oleaje que a la proa del barco levantaba a su paso. El buque oceanográfico Argo cabeceaba suavemente arriba y abajo en las olas, mientras avanzaba sin preocupación alguna a toda máquina hacia los mares de coral del sur. Desde tiempos inmemoriales, ningún barco se había osado surcar aquellas aguas tan peligrosas, pues estaban cuajadas de bajíos, arrecifes coralinos y monstruos marinos desconocidos. Y sobre todo, rondaba por ahí un llamado tifón eterno. Un ciclón que nunca descansaba. Una y otra vez recorría incansable esos mares en busca de su botín, como si fuese un ser animado, y aún se diría más, taimado. Su trayectoria era imprevisible, y nada de lo que caía en las garras gigantescas de aquel huracán volvía a aparecer hasta que quedaba reducido a astillas tan finas como una cerilla. Por supuesto, el barco oceanográfico Argo estaba equipado de manera especialmente adecuada para enfrentarse a aquel encuentro con el ciclón errante. Se hallaba fabricado en su totalidad con acero azul de Alamont, un material más elástico e irrompible como la hoja de una daga, y, merced a su particular procedimiento de fabricación, estaba fundido por entero en una sola pieza, sin ningún tipo de soldadura ni junta.
Sin embargo, difícilmente cualquier otro capitán y cualquier otra tripulación hubieran tenido el arrojo de exponerse a esos peligrosos y tan extraordinarios. Pero el capitán Gordo sí. Desde el puente de mando paseaba con orgullo la mirada entre sus marineros y marineras, todos ellos probados expertos en sus respectivos ámbitos de especialización. Junto al capitán se encontraba el primer timonel, Don Melú, un lobo de mar de pura cepa, que ya había sobrevivido a 127 huracanes. Un poco más atrás, sobre la cubierta, se podía ver al profesor Cuadrado, el director científico de la expedición, con sus dos asistentes, Mora y Sara, que con sus prodigiosas memorias suplían varias bibliotecas juntas. Los tres estaban inclinados sobre sus instrumentos de precisión y deliberaban en voz baja en su complicada jerga científica. Un poco apartada de ellos se encontraba una bella nativa llamada Momo-san, con las piernas cruzadas. De vez en cuando el investigador le hacía preguntas sobre algunos detalles singulares de aquellos mares, y ella le contestaba en su melodioso dialecto hulá, que tan solo entendía el profesor. El objetivo de la expedición era hallar el origen del ciclón errante e intentar acabar con él, en la medida de lo posible, para que otros barcos pudiesen navegar de nuevo aquellos mares. Pero de momento todo seguía tranquilo y no había ningún indicio de tempestad. De pronto, un giro del vigía que estaba en el puesto de observación arrancó de golpe y porrazo al capitán de sus pensamientos. «¡Capitán!», gritó desde allá arriba haciendo bocina con las manos. «¿O yo me he vuelto loco o verdaderamente estamos delante de una isla de cristal?». El capitán y don Melú se dispusieron de inmediato a mirar por sus catalejos. También el profesor Cuadrado y sus asistentes se acercaron interesados. Tan solo la bella indígena permaneció sentada tan tranquila. Las enigmáticas costumbres de su pueblo le prohibían demostrar cualquier curiosidad. Enseguida arribaron a la isla de cristal. El profesor comenzó a desembarcar por la escala de cuerda que colgaba de la borda y posó los pies sobre la superficie transparente. Era extraordinariamente resbaladiza y el profesor Cuadrado tenía serias dificultades para mantenerse en pie. La isla era redonda y tenía un diámetro de unos 20 metros. Más o menos en el centro, la superficie se levantaba como una cúpula. De vez en cuando, y cuando el profesor hubo alcanzado el punto más alto, pudo apreciar con total nitidez una luz titilante en lo más profundo de aquella isla. Comunicó sus observaciones a los demás, que le esperaban ansiosos, apoyados en la barandilla del barco. «¿Por qué lo dice?», opinó Mora, la asistente. «Debe tratarse de un Ogromunfo bistrocinalis». «Es posible», replicó Sara, la otra asistente, «pero también podría tratarse de un Tragocio alfombrífero». El profesor Cuadrado se enderezó, se ajustó bien las gafas y giró dirigiéndose a los que estaban allá arriba. «En mi opinión se trata de una variedad de Calcetinus riccinantis, pero no podemos saberlo hasta que hayamos estudiado desde allá abajo». Al oír aquellas palabras, 3 marineras, que además eran submarinistas de fama mundial y estaban embutidas en sus trajes de bucear, saltaron al agua y desaparecieron en el azul profundo del océano. Durante un buen rato, tan solo fue posible apreciar algunas burbujas en la superficie marina, pero de repente emergió una de las muchachas, que se llamaba Sandra, y gritó con voz entrecortada: «Se trata de una medusa gigante. Las otras 2 submarinistas están atrapadas entre sus tentáculos y no pueden librarse de ellos. Tenemos que ayudarlas antes de que sea demasiado tarde». Dicho esto, se sumergió de nuevo. Inmediatamente arrojaron al agua 100 hombres rana, a las órdenes de Blanco, alias el Delfín, su experimentado capitán. Una lucha denotada se desencadenó bajo el agua y la superficie quedó cubierta de espuma, pero ni siquiera aquellos valerosos hombres consiguieron liberar a las 2 muchachas del terrible ablazo de la medusa. La fuerza de aquel monstruo enorme era demasiado grande. «¡Hay algo!», exclamó una de las chicas, frunciendo el ceño. «Hay algo en ese océano que provoca un crecimiento exagerado en los seres vivos. Esto es sumamente interesante». Entretanto, el capitán Gordo y don Melú, su primer timonel, que llevaban un buen rato deliberando, tomaron una decisión. «¡Regresen aquí!», gritó don Melú. «Todo hombre a bordo, cortemos al monstruo en 2 pedazos
Si no, no nos será posible liberar a las muchachas. El delfín y sus hombres rana subieron de nuevo a bordo por la escala. El Argo dio marcha atrás un pequeño trecho y luego se lanzó hacia adelante a toda máquina, dirigiéndose hacia la medusa gigante. La proa de aquel barco de acero cortaba el mar como una cuchilla de afeitar, casi sin hacer ruido y sin siquiera un pequeño temblor. Partieron a la medusa gigante en dos mitades. La maniobra albergaba cierto peligro para las dos muchachas aprisionadas en los tentáculos, pero el primer timonel había calculado con total exactitud su posición y dirigió el barco justo por el punto medio entre las dos. Al instante, los tentáculos de las dos mitades de la medusa perdieron fuerza y cayeron exangües, y las prisioneras pudieron soltarse. Fueron recibidas en el barco con un gran alborozo. El profesor Cuadrado se dirigió hacia ellas y dijo: Ha sido culpa mía. No tenía que haberlos enviado ahí abajo. Perdonadme por haber puesto en peligro sus vidas. No hay nada que perdonar, profesor, contestó una de las muchachas con una sonrisa alegre. Al fin y al cabo, para eso hemos venido. Y la otra muchacha añadió: el peligro es nuestra profesión. No hubo tiempo para más charla. Tras los trabajos de rescate, el capitán y la tripulación se habían olvidado por completo de vigilar el mar. De modo que solo ahora, en el último instante, se percataron de que en ese espacio de tiempo el ciclón errante había hecho su aparición en el horizonte y se aproximaba a largo a una velocidad vertiginosa. Una ola gigantesca se estrechó contra el barco, lo levantó a las alturas en su cresta y lo tumbó y lo tiró desde arriba, hundiéndolo en una cisma oceánica de unos 50 metros de profundidad. Ya con esa primera embestida, la tripulación, menos experimentada y valerosa que la de El Argo, hubiera acabado, sin duda alguna, la mitad arrojados fuera de la borda y la otra mitad desmayados. Sin embargo, el capitán Gordon estaba bien plantado en el puente de mando y como si no hubiera pasado nada, y toda la tripulación había aguantado igualmente imperturbable. Tan solo la bella Momo-san, que no estaba habituada a estos viajes tan peligrosos, se había subido a un bote salvavidas. En unos pocos segundos, el cielo se cubrió de nubarrones negros como la pez. El tornado se abalanzó aullando y bramando sobre el barco y los catapultó desde las más elevadas alturas hasta los abismos más profundos. Se diría que su furia iba en aumento minuto a minuto, al comprobar que no podía acabar con el acerado Argo. El capitán impartió con tono sosegado sus órdenes, que después del primer timonel repitió en voz alta: «¡Todos a sus puestos!». Ni siquiera el profesor Cuadrado y sus asistentes habían dejado a la merced de las olas sus instrumentos. Estaban calculando dónde podía ubicarse el núcleo interno del tornado, ya que era allí donde el barco debía dirigirse. El capitán Gordon admiraba el silencio la sangre fría de aquellos científicos que al fin y al cabo nunca se las habían tenido que ver tú a tú con el mar, como él y su tripulación. Un primer rayo centelló desde las alturas y fue a dar contra el barco de acero, que se cargó totalmente de electricidad. Allá donde uno se agarraba saltaban chispas, pero todos los tripulantes de Largo llevaban meses entrenándose con duros ejercicios y a ninguno le afectaba. Lo único malo era que las partes más finas del barco, como las amarras de acero y las barras de hierro, comenzaron a ponerse al rojo vivo como el filamento de una bombilla eléctrica, y eso empezó a dificultar un poco el trabajo de la tripulación. Si bien todos llevaban puestos guantes de amaniato, por suerte, pronto se enfriaron esas piezas ya que comenzó a caer una lluvia tan copiosa como nadie a bordo. Excepto Don Melú había visto jamás. Una lluvia tan densa que pronto desplazó el aire para respirar. La tripulación tuvo que ponerse máscaras de buceo y aparatos de respiración. Rayo sobre rayo y trueno sobre trueno, la tempestad ululaba. Olas altas como torres y espuma blanca. El Argo avanzaba metro a metro a toda máquina, luchando contra la fuerza bruta de aquel tifón. Los maquinistas y los fogoneros hacían esfuerzos sobrehumanos desde las profundidades de la sala de calderas. Se habían amarrado a los asientos con unas gruesas sogas para que los terribles balanceos y los bruscos movimientos del barco no los lanzaran a las fauces ardientes de las calderas de vapor. Y entonces, por fin, llegaron al centro del tifón. Pero qué panorama se abrió ante sus ojos. Sobre la superficie del océano, que aquí estaba liso como un espejo por la fuerza del huracán, que había barrido todas las olas y bailaba como si fuera un monstruo.
Se sostenía sobre una pierna, iba haciéndose más grueso por la parte de arriba y de hecho parecía una peonza de hojalata de una altura de una montaña. Giraba sobre su eje con una velocidad tal que no era posible apreciar más detalles. ¡Un chun galamistacum! Exclamó el profesor, con entusiasmo mientras se colgaba de nuevo las gafas, que se le habían resbalado de la nariz a causa de la abundante lluvia. ¿Sería usted tan amable de explicarnos esto un poco mejor?, refunfuñó don Melú. Somos gente sencilla y de mar. Ahora no moleste al profesor, dijo quitándole la palabra Sara a su asistente. Se trata de una ocasión única. Ese ser giratorio procede probablemente de los estadios más tempranos de la evolución terrestre. Debe de tener más de 1.000 millones de años. Hoy en día solo queda una variante microscópica que a veces se encuentra en la sala de tomate y de manera excepcional en la tina verde. Es probable que este ejemplar de gran tamaño sea el único superviviente de su especie. Pero nosotros estamos aquí, gritó el capitán a través del ulular de la tempestad, para terminar con la causa del ciclón errante. Así que el profesor nos tiene que decir cómo acabar con este engendro. Pues yo tampoco lo sé, dijo el profesor. La ciencia nunca ha tenido ocasión de investigarlo. De acuerdo, exclamó el capitán. Por ahora vamos a dispararle y después veremos lo que sucede. Es una pena, se lamentó el profesor. Disparar al único ejemplar que queda del Zunzun Galamasticum, pero el cañón de contracción es lo único que podrá detenerlo. El cañón ya apuntaba a aquella peonza gigantesca. ¡Fuego!, ordenó el capitán. De la boca de doble cañón salió disparada una llamarada azul de 1 kilómetro de longitud. Como es natural, no se oyó nada, puesto que un cañón de contraficción, es bien sabido, dispara proteínas. El proyectil luminoso volvió hacia el Zum Zum, pero chocó contra aquel tornado gigante y se desvió y dio varias vueltas alrededor del monstruo cada vez más deprisa, hasta ser finalmente arrastrado hasta las alturas, donde desapareció entre los negros nubarrones. ¡Es inútil!, exclamó el capitán Gordon. No nos queda más remedio que acercarnos a él. No podemos aproximarnos más, replicó don Melú. Las máquinas ya están a todo gas y esto es apenas bastante para que la tormenta no nos empuje hacia atrás. ¿Se le ocurre alguna otra solución, profesor?, quiso saber el capitán. Pero el profesor Cuadrado se limitó a encogerse de hombros y sus asistentes tampoco sabían qué hacer. Parecía como si la expedición hubiese fracasado. En aquel instante alguien tiró de la manga del profesor. Era la bella indígena. «Balumba», exclamó con un gesto encantador. «Balumba ositu sono, eregueni samba in la tu lolombindra, calamun ele pini pini sogangú». «¿Baladú?», inquirió el profesor sorprendido. «Tirimao menoji ininga guinoi malumba». La bella indígena asintió con vehemencia y repuso. «Dodo una fu sulaman guababanda». «Hoy», contestó el profesor, acercándose pensativo la mano al mentón. «¿Qué es lo que quiere?», preguntó curioso el primer timonel. «Dice», explicó el profesor, «que en su pueblo existe una antigua canción que podría adormecer al ciclón errante en caso de que alguien tuviera el valor de cantársela». «Me muero de risa», gruñó don Melú. «Una nana para el huracán». «¿Qué opina usted, profesor?», quiso saber Sara, su asistente. ¿Algo así sería posible? «No hay que tener prejuicios», repuso el profesor Cuadrado. «A menudo las tradiciones encierran verdad. Tal vez determinadas vibraciones acústicas puedan ejercer cierta influencia sobre Zunzun Galamasticum. Aún sabemos demasiado poco acerca de sus condiciones de vida». «Mal no puede hacer», decidió el capitán. «Así que vamos a intentarlo. Dígale que cante». El profesor se volvió hacia la hermosa indígena y dijo: «Malumba deri olisfat una guamandú». Momosana sintió y comenzó enseguida a entonar un canto extraordinariamente curioso que se componía tan solo de unos pocos sonidos que retornaban una y otra vez. Eni meni alu beni wanata y susateni. Se acompañaba con palmadas y daba vueltas saltando al compás. Sencilla melodía y letra eran fáciles de recordar.
Los demás fueron entonando poco a poco el canto y pronto toda la tripulación daba palmadas y vueltas mientras saltaban rítmicamente. Emi, emi, alu, beni, guanatai, susurateni. Resultaba sorprendente ver cómo el viejo lobo de Marmelú y al final aún el mismo profesor acabaron cantando y dando palmas como si fueran niños en un parque infantil. Y, en verdad, sucedió lo que ninguno de ellos había creído. La peonza gigantesca se puso a girar cada vez más despacio, para terminar quedándose quieta y comenzar a hundirse. Las masas de agua se abalanzaron con gran bramido sobre ella, la tempestad cesó de improviso, la lluvia también, el cielo se despejó y volvió a ser azul, y las olas del mar amainaron. El Argo se mecía tranquilamente sobre la superficie brillante y lisa de las aguas como si allí no hubiera sucedido nada, y no hubieran reinado más que el silencio y la más absoluta calma. Amigos, Dijo el capitán mirando a todos en una única expresión de reconocimiento. lo hemos conseguido. No hablaba mucho, eso lo sabían todos, por eso esta vez apreciaron más que añadiese. Estoy orgulloso de ustedes. Creo, Dijo la niña que había llevado a su hermanito. que ha llovido de verdad. Yo por lo menos estoy empapada. De hecho, mientras jugaban, descargando una buena tormenta, la chica del hermanito pequeño estaba asombrada de que se le hubiese olvidado totalmente el miedo que le producían los rayos y los truenos mientras estaba en el barco de acero. Estuvieron charlando aún algún rato sobre la aventura y se contaron unos a otros algunos detalles que cada uno había vivido por su cuenta. Después se separaron para volver a casa y secarse. Solo había uno que no estaba tan contento con el desenlace del juego. El chico de las gafas, al despedirse, le dijo a Momo: No deja de ser una lástima que hayamos hundido al Sunsum galatamasticum, el último ejemplar de su especie. A mí realmente me hubiera gustado estudiarlo con más detenimiento. Pero todos estaban de acuerdo. Antes como ahora, en un punto, ningún otro lugar podía ser mejor para jugar que junto a Momo. Fin del capítulo 3. Bueno, pues espero que les haya gustado este tercer capítulo de Momo de Michael Ende. Sigo escuchando sus comentarios, si tienen alguna idea para mejorar esta lectura en voz alta, si tienen algún otro título que les gustaría que se leyera. Y pues seguimos por aquí comentando. Chao, chao.